Buenas noches, hermanos. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que enseñorase en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En la época premoderna, los occidentales creían que Dios era la base de los conceptos morales absolutos, la racionalidad, la dignidad humana y la verdad. En esa época, el punto de partida hacia el conocimiento y la sabiduría era Dios, quien proporcionaba el lente con la cual cada uno podía interpretar adecuadamente la realidad y la experiencia humana. Teniendo fe en Dios, el mundo podía entenderse correctamente. Después que se provocaran cambios emblemáticos a nivel mundial, como la conquista de América por los europeos, el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante, el renacimiento y la revolución científica, en el siglo XVI surgió una tendencia filosófica en la que se desenvuelve nuestro mundo. Esta tendencia se lo conoce como modernismo, y su significado básicamente reside en un nuevo comportamiento del hombre frente a su vida. El modernismo es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión. El modernismo llegó a través de las personas como el filósofo René Descartes, quien fue el teólogo católico romano. Preocupado por el escepticismo filosófico y la creciente incertidumbre teológica de su tiempo, producto de la reforma protestante, comenzó su viaje de escepticismo en busca del conocimiento absolutamente verdadero y las cosas que eran conceptos absolutos para él en la sociedad, empezó él a dudar. Eso tuvo como resultado que Dios fuera sacado del centro del escenario y reemplazado por el pensamiento humano como el inicio de todo conocimiento verdadero. Es importante notar que una de las características más relevantes del modernismo fue el optimismo con respecto a la razón humana y el escepticismo hacia la autoridad de la Iglesia y la doctrina cristiana. La dignidad humana, la verdad y la razón podía concebirse sin necesidad de Dios. Dentro del corazón del modernismo se dieron a luz otros principios filosóficos como el racionalismo, que trata de su énfasis es la razón, el romanticismo, que su énfasis es el sentimentalismo, el marxismo, el nazismo, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, y entre otros esquemas que buscaban eliminar a Dios como punta de partida del entendimiento y el vivir. Finalmente, en el siglo XX, a finales del siglo XX, la cultura del mundo dio a luz al postmodernismo.
al posmodernismo, que es la época que estamos nosotros. Y podemos ver una cultura que fue afectada y que trajeron consecuencias de sistemas de pensamientos que se enfrentaron el uno con el otro. A diferencia del modernismo, esta época en la cual que nosotros estamos, el posmodernismo, no solo excluye a Dios como fundamento para dar sentido a la realidad y a la experiencia humana, sino que esta época llegó a negar cualquier realidad, razón o moralidad universal. Hoy en día existen personas que se proclaman creyentes, proclaman cristianos, que han sido afectados por estas corrientes de pensamiento. Y uno de esos pensamientos que llegan a creer o a abrazar es la teoría de la evolución. Y lo que básicamente trata esta teoría es que las especies cambian con el tiempo. Es decir, han tenido una evolución de acuerdo con el tiempo. Estas especies nuevas provienen de especies ya preexistentes. Y un ejemplo que es famoso que podamos decir es que el hombre desciende del mono. El hombre es su antecesor es el mono. Y aunque esta teoría no ha sido probada científicamente, porque es solo una teoría, muchos han querido disfrazar esta teoría de la evolución como una teoría teísta, que prácticamente trata es de reconciliar o alinear a las Sagradas Escrituras. Entonces ellos quieren alinear las Sagradas Escrituras que habla sobre la creación con la teoría de la evolución. Entonces ellos quieren reconciliar o alinear a eso. Ahora, el problema es que este tema de la evolución se ha proclamado como una verdad innegable y por ende un arma para cuestionar la veracidad de la Biblia con respecto a la creación y demás temas. Nosotros, hermanos y amigos, creemos firmemente como iglesia la autoridad que tienen las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Y estas Sagradas Escrituras no dependen de ningún testimonio humano, de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Creemos por medio de ella que Dios creó todas las cosas y que no es el resultado de una evolución. El Señor las creó en el lapso de 6 días literales y no de eras como piensan y que defienden esta teoría. Así que el día de hoy trataremos sobre la creación. Y para haber llegado hasta este tema fue necesario en primer lugar exponer la importancia y la necesidad de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué decimos que son necesarias e importantes las Sagradas Escrituras? Porque la fuente de nuestra fe es el fundamento de lo que nosotros creemos de Dios, que es las Sagradas Escrituras. Por eso decimos que las Sagradas Escrituras son tan necesarias. Entonces, el tema del día de hoy es de la creación y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Entonces, puede ver en su hoja de bosquejo con los temas que vamos a desarrollar. En primer lugar, veremos una visión en conjunto de la creación. Una visión en conjunto de la creación. En segundo lugar, veremos la cumbre de la creación. La cumbre de la creación. Y finalmente, veremos una conclusión y aplicaciones. Acompáñenme en oración, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta noche. Amado Padre Celestial, mi Dios bueno, alabado sea tu nombre, Señor, en esta reunión, en tu culto, Padre Santo. Señor, guíanos, te lo pido. Te ruego, Padre Santo, que nos puedas guiar tu santísima palabra, oh Dios, que podamos entender, Señor, tu voluntad, Padre Santo, de acuerdo a esta doctrina de la creación, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en primer lugar, veremos
la visión en conjunto o general de la creación. Y lo que vamos a ver es una manera breve de cada elemento o característica de esta, porque tiene un contenido por el cual no me va a alcanzar el tiempo para poder exponer de manera profunda cada una de ellas. Entonces, vamos a ver este primer punto, que es lo que enseña la Biblia sobre la creación, ¿ok? Entonces, en este primer punto quisiera poder dar 6 características que tiene la creación de manera general. Y estas son: la creación tiene un tiempo, es la primera característica. La creación tiene un tiempo, tiene un autor, tiene un propósito, una extensión, una duración y un resultado. Repito, la creación tiene un tiempo, tiene un autor, un propósito, una extensión, una duración y un resultado. Entonces, vamos a desarrollar esta visión general de la creación. En primer lugar, el tiempo de la creación. ¿Cuándo inició la creación? Para ello quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 1, ahí mismo donde estábamos nosotros leyendo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo que este versículo, hermanos, en primer lugar nos habla es que hay un tiempo de la cual la creación empezó a existir. Está hablando del tiempo de la creación. La palabra principio que usted ve ahí marca el comienzo del tiempo, el comienzo de la creación. Y eso es muy importante saber y entender, porque antes de que Dios creara todas las cosas, no existía el tiempo. Dios crea todas las cosas de la nada. Por lo tanto, no había materia, no había espacio y no había tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando nuestro Dios creó los cielos y la tierra, en ese mismo instante, el tiempo empezó a correr. El tiempo empezó a correr. Ahora, algo que es muy importante poder dejar en claro es que si bien Dios es el creador de todas las cosas y está relacionado con ellas, eso no quiere decir que Dios es parte de la creación. No, sino que sino que al ser el creador, Él está por encima de ella. Al ser el creador, Él está por encima de ella. Por supuesto que nuestro Dios se involucra con su creación, pero Él no forma parte con ella. Él no forma parte con ella. Él es antes de todas las cosas y Él seguirá cuando todas las cosas hayan pasado. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Él es eterno, hermanos. Él no está compuesto por materia, no está limitado al tiempo y espacio, y por eso decimos que Él está por encima de la creación. Así que la palabra principio, entonces, vamos a marcar aquí que es o significa que a partir de allí empezó el tiempo para nosotros, para su creación, mas no para Dios. En segundo lugar, la segunda característica de la creación es el autor de la creación. ¿Quién es el autor de la creación? Una de las verdades fundamentales de las Escrituras y de nuestra fe cristiana es que Dios es el creador de los cielos y la tierra. ¿Ok? Nuevamente, Génesis 1:1 dice: en el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador y el hacedor de todas las cosas. Nada de lo que existe puede existir fuera de Él, porque Él es el creador y tal título no lo comparte con nadie. No lo comparte con nadie. Ahora, es importante recordar que Dios es uno, así como lo manifiesta Deuteronomio 6:4. Recordemos, ¿qué decía Deuteronomio 6:4? Vayamos, por favor. Deuteronomio 6:4.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una de las declaraciones más importantes de todas las escrituras que hay y que dice que hay un solo Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Uno solo. Ahora bien, vemos que las Sagradas Escrituras afirma que ese Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, existe en tres personas, existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes que son distinguibles una de la otra, pero comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan en una comunión continua. Podemos encontrar en la Biblia que le atribuye a la creación a las tres personas de la divina Trinidad. Por ejemplo, el Padre. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Porque asimismo hizo el universo. En este pasaje podemos ver que se distingue entre Dios, es decir, el Padre, y su Hijo. Y se le atribuye la creación a Dios por medio de su Hijo. Así que vemos que el Padre es el autor de la creación. Pero también podemos ver que la Biblia habla y le atribuye al Hijo que creó todas las cosas. Por favor, vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese Él, hermanos, Él, en Colosenses 1:16 que leímos, es identificado como el Hijo, porque versículos anteriores, en Colosenses 1:13, habla sobre el Hijo. Y también vemos en Juan capítulo 1:3, ¿verdad?, que asevera lo mismo, que el Hijo creó todas las cosas. Y dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan capítulo 1, versículo 3. Si ven, hermanos, podemos ver claramente en estos textos cómo se le atribuye la creación al Hijo. Ahora, no tan solamente el Padre y al Hijo, la Biblia le atribuye la creación. También podemos ver al menos dos textos que indican que el Espíritu de Dios ejerció poder divino y creativo. Vayamos por favor a Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job 33:4 dice, Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ambos textos, hermanos, dan testimonio de la actividad del Espíritu Santo en la creación. Así que pudimos ver entonces, hermanos, brevemente, que la palabra de Dios dice que cada persona de la divinidad posee poder creativo y ejerció ese poder en el principio. Dios ejerció poder divino en la creación de todas las cosas. En otras palabras, el Dios creador del principio es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad como autor de la creación. Ahora,
Si todas las cosas fueron hechas por el Dios eterno, por el Dios trino, y que todo lo creó de la nada, cuando no había tiempo y espacio, entonces podemos hacernos estas preguntas que son muy importantes. ¿Cuál es el propósito del universo? ¿Por qué razón están o para qué sirven las grandes iluminarias del cielo, las estrellas, los mares y los que en él habitan? ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre? ¿Cuál es el propósito de toda la creación, de todo lo que existe? Bueno, las Escrituras declaran firmemente que todo fue creado para la gloria y el beneplácito de Dios. Fue creado todo para la gloria y el beneplácito de Dios. Ese es el propósito. Entonces veremos en tercer lugar, la tercera característica, el propósito de la creación. Acompáñeme por favor a Jeremías capítulo 10, versículo 12. Jeremías capítulo 10, versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Tremendo. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ahora acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, de acuerdo a estos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, ¿cuál fue el propósito de la creación? Vimos que el propósito fue para manifestar la gloria de su poder, su sabiduría y bondad, que son eternos, Entonces, ese es el propósito de la creación. Ahora, Dios no creó el universo porque se sintió solo, como muchas personas dicen. Él no necesitaba de una compañía. La doctrina de la Trinidad echa abajo esos argumentos que las personas han dicho para poderle decir que es el propósito de la creación. El Dios Trino en la eternidad habitaba en una armoniosa y maravillosa unidad entre ellos, y todavía lo tiene. Eso nunca dejará de ser, por lo cual es un error pensar que Dios creó todas las cosas por necesidad o porque se sentía solo. Es más, una de las verdades más asombrosas acerca de Dios, hermano, es que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad o dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad o beneplácito no depende de nada ni de nadie. Él es autoexistente, Él es autosubsistente, Él es autosuficiente, independiente y libre. La vida y el bienestar de todas las demás criaturas, de todos los seres, proviene de Dios. Pero todo lo que es necesario para su existencia y perfecta felicidad se encuentra en sí mismo, no de otra persona. El Señor creó con un propósito, y el propósito de la creación era de manifestar su gloria y darle gloria, es decir, para manifestar su grandeza y recibir de su creación el honor y adoración que Él merece. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice Salmos 19:1. Así que hemos visto que en el principio fue el inicio del tiempo de la creación,
y que el autor de aquella creación es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que en esencia son uno, por lo cual Él le agradó crear todas las cosas con un propósito: manifestar su gloria, poder, sabiduría y bondad. Ahora vamos a ver la cuarta característica de esta visión general de la creación, que va a ser la extensión de la creación. La extensión de la creación. Por favor, para ello, volvamos a Colosenses capítulo 1. Ya leímos Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, el Señor no solo creó el mundo y todas las cosas que hay en Él, y las podemos ver, sino también todo el universo. Todo proviene de este Dios creador. Ahora, el versículo también dice que fueron creadas las visibles y las invisibles. ¿Qué quiere decir este término de invisible? ¿Qué debemos entender de esta palabra? Que hay otros, en primer lugar, que hay otros elementos u otras esferas que nosotros no percibimos, que a nuestros sentidos no están adecuados para percibirlos, pero existen. Por ejemplo, las leyes que ordenan toda la creación, las cosas más pequeñas que no se pueden ver con el simple ojo o máquina, porque es difícil de verlas, pero sin embargo existen, pero que no se ha descubierto. También en este texto hace referencia a los seres angelicales, y dice que todos estos principados, dominios y potestades fueron creados por Él. Lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver, lo ha hecho el Señor. Y esto muestra, hermanos, la inmensidad del universo contra la realidad insignificante de que somos nosotros. La verdad, es inmenso la obra del Señor. La grandeza de Dios que ha creado aún las cosas que no podemos ver. Es tremendo eso. Así que la creación de Dios se extiende tanto lo visible como lo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Ahora, vamos a la quinta característica de esta visión general en conjunto de la creación, y vamos a ver la duración de la creación. La duración de la creación. Y aquí, amado hermano, debemos hacer una importante distinción cuando nos hacemos la pregunta sobre la duración de la creación. Porque hay muchas personas que equivocadamente hacen la pregunta de esta forma: ¿cuánto tiempo le tomó Dios crear el mundo? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios crear el mundo? Y esto es una pregunta que es errónea, porque como si la obra de la creación exigiera cierta fecha tope debido a las limitaciones en su capacidad de crear a Dios. Para nada. Recordemos que Dios no es como nosotros. Él no tiene esa limitación que por naturaleza nosotros tenemos. Nosotros sí nos fatigamos y nos cansamos, pero Él no. Entonces, la pregunta que debemos hacer más bien es: ¿cuánto tiempo tomó Dios para crear al mundo? Esa es una pregunta diferente. Dios pudo haber tomado tanto tiempo como hubiera querido para crear los cielos y la tierra, debido a que es todopoderoso e infinitamente conocedor e infinitamente sabio. Por tanto, si Dios pensara que hubiera sido más sabio crear el mundo en un segundo o en millones de años, sin duda lo habría hecho así. Pero ¿cuánto tiempo tomó Dios para crear al mundo?
Bueno, la palabra de Dios dice que a Él le agradó crear todo lo que existe en 6 días. En 6 días literales de 24 horas. No eras, no millones de años. Acompáñenme por favor a los siguientes textos. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Rápidamente, por favor, acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Versículo 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La Biblia claramente nos habla que Dios le agradó hacer la creación en 6 días literales. Esa es la duración de la creación, los días que Dios utilizó para crear todo lo que vemos y conocemos. Entonces, hemos visto hasta aquí, hermanos, la duración de la creación. ¿Cuánto tiempo tomó Dios para crear al mundo? Bueno, claramente hemos visto que la Biblia habla de que a Dios le agradó crear todo lo que existe en 6 días. 6 días literales de 24 horas cada uno. Y el séptimo día Él reposó. Finalmente, hermanos, vamos a ver la sexta característica de esta visión en conjunto de la creación. Y lo que vamos a ver finalmente es el resultado de la creación. ¿Cuál es el resultado de la creación? Génesis capítulo 1, versículo 31. Acompáñenme. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Después de que Dios había hecho todo, ¿cuál fue el resultado? Que todas las cosas fueron creadas muy buenas. Después que en 6 días crear todas las cosas, vio que su obra de la creación ya estaba completada, ¿verdad? Finalmente Él dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cada criatura era un excelente modelo de lo que debía ser un tipo de criatura. Incluso al hombre y la mujer lo creó moralmente rectos. Dice en la palabra en Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto. Que Dios hizo al hombre recto. Entonces, hermanos, el resultado de la creación es que todas las cosas fueron hechas muy buenas, de en gran manera. Así que, hermanos, para concluir esta parte, vimos de una manera general las características o los elementos de la creación. Y vimos que en el principio agradó Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para la manifestación de su gloria y poder y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que hay en él, sean visibles
o invisibles. ¿En cuánto tiempo? En el lapso de 6 días. ¿Cuál fue el resultado? Que todas las cosas fueron hechas y muy buenas. Ahora, vamos a pasar al punto número 2, y lo que vamos a ver aquí es la creación o la corona de su creación, que es la cumbre de la creación, que es el hombre. Vamos entonces a ver la cumbre de la creación. Hay varias cosas sobre la forma en que la Biblia informa sobre la creación del hombre, que indica que el hombre es una criatura única de Dios y de hecho es el punto más alto de todas sus obras. Quisiera que por favor me acompañen a Génesis, ahí mismo al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vayamos al capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 del Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora al versículo 15 y 17, al 17. Versículo 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. En estos pasajes que leímos podemos encontrar los siguientes elementos, hermano. Que el Señor creó al hombre, ¿verdad? Fue creado el hombre en pareja, en primer lugar. En segundo lugar, que el hombre fue creado de la tierra y del aliento de Dios, es decir, cuerpo y alma. En tercer lugar, que el hombre fue creado a la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Y en cuarto lugar, vemos en estos pasajes que leímos que el hombre fue creado libre, capaz, responsable, inmutable, es decir, o cambiantes. Esto quiere decir que el hombre fue creado con un carácter moral, ¿ok? Con un carácter moral. Entonces, brevemente veremos el primer elemento de la creación del hombre, como que cuando fue creado el hombre, fue creado en pareja. ¿Por qué el hombre fue creado en pareja? Hombre y mujer, ¿ok? Bueno, las Sagradas Escrituras nos habla por 3 razones que fue creado el hombre en pareja. En primer lugar, una de las razones por la cual Dios creó al hombre en pareja es para que no esté solo. Leímos Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, vemos ahí que la Biblia nos narra que la razón que Dios creó al hombre fue para que no esté solo. La razón por la cual Dios creó al hombre en pareja fue para que no esté solo. Segunda razón, la otra razón es por la cual el Señor creó al hombre en pareja fue para poblar la tierra, o sea, para procrear. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que, hermanos, entonces Dios creó al hombre en pareja para procrear, para poblarla. Finalmente,
La tercera razón del hombre que fue creado en pareja fue para mostrar la imagen de la relación que tiene Cristo y su iglesia. La tercera razón es que el hombre fue creado en pareja, fue para mostrar la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Por supuesto, hermanos, que esta verdad se iba a desarrollar a lo largo de toda la Biblia, pero desde el principio, vemos, desde la procreación del hombre y la mujer, ya estaba señalando el Evangelio, ya se estaba señalando esa relación que iba a tener Cristo y la iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 31-32. Efesios capítulo 5, versículo 31-32. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a ¿quién? Respecto de Cristo y de la iglesia, respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo cita Génesis capítulo 2, versículo 24, acerca de Adán y su mujer, y después lo aplica a Cristo y la iglesia. Adán fue un tipo de Cristo y el matrimonio una imagen de la unión de la iglesia con Cristo. Adán recibió una ayuda idónea para poder cumplir el mandato dado por Dios. Adán no podía cumplir este mandato de Génesis 1:28 estando él solo. Necesitaba una ayuda idónea, y esa ayuda era Eva. Pero sabemos que Adán lastimosamente fracasó en cumplir el mandato dado por Dios. Por consiguiente, la relación pactual que tenía con Dios se quebró. Debido a que Adán era nuestro representante en el huerto del Edén y la infracción del pacto que tenía con Dios, la tierra fue maldecida. Sin embargo, vemos después que en Génesis 3:15 el Señor promete una simiente o un descendiente de la mujer que iba a venir a destruir la obra del diablo en la tierra. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver una promesa con la cual el Señor les dio a Adán y Eva después de haber quebrado el pacto. Fue Cristo, el postrer Adán, de la cual se habla aquí en Génesis 3:15, el portador de la imagen de Dios. Este postrer Adán fue tentado también por el diablo, pero a diferencia de Adán, este no cayó en la tentación. Él se manifestó para cumplir con ese propósito, destruir las obras del diablo. El sacerdocio del primer Adán fue un fracaso. No pudo sojuzgar al diablo en el huerto, pero sí lo pudo hacer el postrer Adán. Él lo pudo sojuzgar. Él fue un sacerdote obediente y ganó una autoridad delegada del Padre para poder crear un nuevo sacerdocio para la casa del Dios eterno. Jesucristo creó un nuevo templo llamado la iglesia. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Efesios capítulo 2, versículo 21-22 dice, Efesios capítulo 2, versículo 21-22 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo en Efesios 2, capítulo 2, está hablando de la iglesia. Esta es un templo santo, una morada de Dios en el Espíritu, que está compuesto por sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales, tal como dice Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo fue un sacerdote obediente y ganó esa autoridad delegada por el Padre. ¿Para qué? Para poder crear un nuevo sacerdocio para la casa de Dios, que es la iglesia. Jesucristo creó un nuevo templo, que es la iglesia. Así que, hermanos, el hombre ha sido creado en pareja para mostrar la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Así como Adán recibió una ayuda idónea para cumplir el mandato dado por Dios, ¿ok? Asimismo, Cristo recibió una idónea, que es la iglesia, quien es su esposa, para la ayuda de su obra que se le ha encomendado, para cumplir esa misión de edificar el templo de Dios alrededor del mundo entero. Así que, hermanos, hemos visto primera característica del hombre, de la creación del hombre, y vamos a ver el segundo elemento de la creación del hombre, y dice que el hombre fue creado de la tierra y del aliento de Dios, es decir, lo creó con un cuerpo, algo material, y algo inmaterial, como el alma o el espíritu. Amados hermanos, la palabra enseña que el hombre tiene una constitución dicotomía. ¿Esto qué quiere decir? Dicotomía. Que el hombre está constituido de dos partes, alma y cuerpo. ¿Ok? Alma y cuerpo. Y no de tres partes como lo sostienen algunas personas o lo ha estado enseñando por mucho tiempo algunos grupos del medio evangélico. Ellos han enseñado la tricotomía del hombre, que quiere decir que el hombre está constituido por tres partes. Pero no, eso no es así, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Estamos constituidos de dos partes, una parte material y una parte inmaterial. El alma y el espíritu son entes, no son entes separables. El alma y el espíritu no son entes separables y por tanto distinguibles de una de la otra. De hecho, cuando vamos a la Biblia, uno se va a encontrar que se habla ya sea del alma o del espíritu, pero lo habla como sinónimos. Lo habla como sinónimo. Pero lo que va a hablar es señalar esa parte constitutiva del ser humano, que es la parte inmaterial. Por favor, acompáñenme a Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Aquí en este texto usted podrá ver que el hombre está compuesto por un cuerpo y una parte inmaterial. La Biblia la llama espíritu. Aquí Santiago utiliza un paralelo. Aquellos que dicen tener fe, pero con su vida muestran algo diferente a lo que ellos profesan, es decir, que su fe está muerta. Entonces, está ahí indicando, de la misma manera como el hombre tiene una parte
inmaterial, que ese es su espíritu, ¿verdad? Y una parte material, que es su cuerpo. De la misma manera, el hombre sin obra es muerto. La fe sin obra es muerta. Entonces, él utiliza este punto de un cuerpo sin espíritu porque la muerte es la separación de la parte física y de la parte inmaterial. Podemos ver en otro pasaje de la Biblia como Mateo capítulo 10, versículo 28, Mateo capítulo 10, versículo 28, que también se refiere que el hombre está compuesto de un cuerpo y de una parte inmaterial, pero en esta ocasión la Biblia la llama alma. La Biblia la llama alma. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Aquí la palabra de Dios menciona ahora el alma. Y vemos una distinción entre la parte corporal y la parte inmaterial. Entonces, en el tema de la muerte, la Biblia nunca se refiere a que su destino fuera la separación de tres partes. Nunca se refiere a eso. No es que el espíritu se fue por un lado, el alma se fue por el otro y el cuerpo por el otro. No. Sino que la Biblia trata en el tema de la muerte y enseña como la separación, la ruptura trágica a causa del pecado del cuerpo y la parte inmaterial. Dos partes. Trata dos partes. Y si la trata en un lado en la palabra espíritu y por la otra parte en la palabra alma, está tratando de una manera sinónima. Alma y espíritu son sinónimos. Así que, hermanos, nosotros creemos que el hombre está constituido en dos partes, es decir, el hombre fue creado en cuerpo y alma o espíritu. Y no vamos a seguir abordando este tema más porque lo vamos a tratar en futuros sermones. Así que por el momento este es el segundo elemento por la cual el Señor creó al hombre, que lo creó cuerpo y alma. ¿Okay? Está constituido por dos partes. Ahora, vamos a ver el tercer elemento. Y este elemento es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, tal como dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 que leímos. Y estas dos palabras, imagen y semejanza, son sinónimos. Y lo que quiere decir o lo que significa es ser similar o representar a. Lo que significa esto de semejanza o imagen quiere decir que es similar o representar a. Dios creó al hombre para representar a Dios en la creación. ¿Y qué implica que el hombre sea la imagen y semejanza de Dios en la creación? ¿Qué implica? El hombre tiene una imagen constitucional, es decir, tiene una mente y una voluntad. ¿Ok? También el hombre tiene una imagen moral. Eso es lo que implica tener la imagen de Dios, que el hombre tiene una imagen moral. Eso quiere decir que tiene justicia y santidad. ¿Ok? En tercer lugar, ¿qué implica que el hombre tenga la imagen y semejanza de Dios? Bueno, que el hombre tiene una imagen relacional, que se refiere a esa relación del Dios Trino, esa relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuarto lugar, ¿qué implica que el hombre sea imagen y semejanza de Dios? Que el hombre tiene una imagen de gobierno o autoridad. De gobierno o autoridad. Dios delega al hombre el dominio sobre la tierra. ¿Ok? Dios le delega al hombre el dominio sobre la tierra. Y en quinto lugar, ¿qué implica que el hombre tenga la imagen de Dios aquí en la tierra? Que el hombre tiene una imagen total. El hombre tiene una imagen total. Es decir, el hombre no es que posee la imagen de Dios,
sino que es la imagen de Dios. Sin embargo, producto del pecado, esa imagen fue distorsionada, pero nunca fue quitada. Sigue siendo la imagen de Dios sobre la tierra. Por eso nosotros los creyentes, nosotros vamos siempre a la imagen de Cristo, porque Él es la imagen de Dios. Sin embargo, el hombre es la imagen de Dios, ¿ok? Y para finalizar este segundo punto, el cuarto elemento es que el hombre fue creado libre, capaz, responsable, inmutable. Fue creado libre, capaz, responsable, inmutable. El hombre fue creado con un carácter moral porque tiene la ley de Dios escrita en su corazón, tal como lo dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, que me puedan acompañar. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando ¿qué cosa? La obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí el hombre, hermanos, tiene un carácter moral. El hombre tiene un carácter moral, con una conciencia o una razón, mostrando claramente la ley escrita en su corazón. ¿Ok? Ahora, aparte de esa ley que tenían escrita en su corazón, que tienen escrita en su corazón, la Biblia registra que Dios le dio un mandato a Adán. En Génesis 2, capítulo 2, versículos 16 y 17. Leamos. Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Nunca se ha requerido a ninguna otra persona que mantenga este mandato. También fue un mandato único, porque Dios lo convirtió en una prueba para Adán. La obediencia a este mandato constituyó una prueba de amor, y la obediencia de Adán a Dios. Adán debía obediencia completa a Dios por simple hecho de ser criatura de Dios, por ser el simple hecho criatura de Dios. Él le debía obediencia. Sin embargo, a Dios le agradó hacer la prueba crucial de su amor y obediencia de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por haber sido hecho unos agentes libres, capaces y responsables, tenían el poder de cumplir este mandato. Pero asimismo tenían la posibilidad en ellos de transgredirla. Y esto es porque fueron dejados a la libertad de su propia voluntad, que precisamente era mutable. Pero mientras ellos lo guardaron, hermanos, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Entonces, hermanos, este cuarto elemento de la cumbre de la creación es que el hombre fue creado libre, capaz, responsable y mutable. Así que en este segundo punto que vimos de nuestro sermón, vimos la cumbre de la creación y dijimos que el hombre fue creado en pareja, fue creado de la tierra y del aliento de Dios, es decir, en dos partes, constituido en dos partes, cuerpo y alma. El hombre fue creado a la imagen de Dios y finalmente el hombre fue creado libre, capaz, responsable, inmutable, es decir, con un carácter moral. Para finalizar, hermanos, quisiera dar una conclusión. El relato de la creación
es un relato histórico. Es un relato histórico y no solamente un relato simbólico. Lo que dice Génesis capítulo 1, 2 y 3, obviamente es un relato que la Biblia expresa, ¿verdad? Y que sucedió, por la cual es nuestra creencia. Como creyentes, nosotros creemos que eso fue algo histórico, que fue verdad. No como muchas personas que hablan que es una mitología o una simbología nada más. Creemos que Dios creó los cielos y la tierra y los creó en 6 días y tal como lo dice ella. Ahora, también creemos que la creación fue completada por Dios en 6 días para que le sirviera como ejemplo al hombre, quien es la cumbre de la creación de Dios. Luego, la Biblia nos habla y nos dice que después que Dios creó todas las cosas, dice que Dios reposó en el 7º día y santificó el día de reposo para que lo guardasen. Ahora, ¿qué significa o qué apunta el día de reposo de Dios? El día de reposo del Creador es una promesa, un símbolo que apunta al estado eterno. Es la meta de la creación, es donde Adán nunca llegó. Desde entonces nadie ha podido llegar. Richard Barcelos dice con respecto a esto lo siguiente: la creación fue completada por Dios en 6 días para que sirviera de ejemplo para el hombre, el cual es la cima de la creación. Luego Dios reposó, indicando que su obra de la creación estaba completa y que ahora estaba entronizado sobre ella. El hombre fue colocado en la tierra como vicerregente de Dios y como profeta y sacerdote. Fue creado moralmente recto y con conocimiento y justicia, además de la ley escrita en su corazón. Fue puesto en el huerto del Edén para cultivar y cuidar el primer templo y expandirlo por toda la tierra. Tenía un pacto con Dios. Adán era representante de otros, podía alcanzar el reposo de Dios siempre y cuando obedeciera, extendiendo la cultura del huerto del Edén hasta los 4 extremos de la tierra, pero faltó a su vocación. Adán pecó y no logró la meta puesta delante de él por el ejemplo del Creador. Así que fue exiliado del Edén y ahora todos los seres humanos viven fuera del paraíso. Fin de la cita. Ahora, si el hombre fue exiliado de ese reposo de Dios, ¿cómo ahora el hombre puede entrar o alcanzar ese reposo de Dios? ¿Cómo el hombre puede entrar a ese reposo de Dios? Lo puede hacer, amigo que nos visita, hermano, para recordarle, lo puede hacer por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que termina haciendo lo que Adán nunca hizo: obedecer a Dios perfectamente como representante sin pecado de los demás y entrar en la gloria, llevando muchos hijos con Él. Jesús también se encarga del problema del pecado que Adán introdujo a la humanidad. Él se encarga de eso. Jesús es nuestro sacerdote obediente, quien se encarga de nuestro pecado y como rey edifica el templo de Dios presente, que es la iglesia. Toda autoridad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Él es el sacerdote y rey exaltado sobre la casa de Dios, quien la está poblando de ciudadanos por el poder del Espíritu que lleva el Evangelio a las almas con el poder iluminante y transformador. El final es mejor que el principio y es aquello que desde siempre estuvo destinado a llegar a ser. Y precisamente el día de reposo apuntaba a ese Redentor, apuntaba a Cristo. En el antiguo pacto, el día de reposo era un memorial
de que Dios, reposando después de haber creado, hecho todo, ¿verdad? Los judíos lo guardaban así. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios tiene un memorial de reposo de Cristo en la nueva creación por la obra que Él alcanzó y ganó para muchos. Y es un recordatorio semanal de que hay más reposos por venir. Entonces, el día de reposo apuntaba a Cristo, porque Cristo es nuestro reposo, hermanos. Y nosotros hemos podido entrar a este reposo gracias a Él mismo, por su gracia en la cual hemos confiado. La iglesia, desde muy temprano, en conmemoración y dando honor al día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo, celebra el día del Señor, el primer día de la semana. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cristo es nuestro reposo. Él es el reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 13 dice, Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 13 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aplicaciones, hermanos. Si Dios es el autor y creador de todas las cosas, eso implica al menos dos cosas, hermanos. Que Él es digno de tomar el lugar más exaltado sobre su creación y de ser el objeto de todos nuestros pensamientos, actividades y alabanza. Esa debe ser nuestra respuesta. En segundo lugar, que si nuestro Dios es el autor y creador de todas las cosas, eso implica que nosotros, al ser sus criaturas, somos su posesión, creados para la gloria, para su gloria y su beneplácito. Por tanto, Él debe ser reverenciado y reconocido, su excelso lugar ante nosotros y nuestra absoluta dependencia a Él como Creador y Señor de todo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. A Él sea la gloria.